Hola a todos, en esta oportunidad estamos en la segunda unidad de la materia Estudios Ambientales. Este grupo está conformado por Andrea Salcedo, Emigle Pérez, Yoriani Vergara, Lois del Romero Guzmán y mi persona Rachel Pacheco. Vamos a estar tratando temas bastante interesantes y vamos a conocer un poco acerca de sus causas, cuál es el problema y cuáles son las soluciones a todo esto. Sin más que decir, vamos con el primer punto, el cual será la capa de ozono. Todo esto, ¿qué es la capa de ozono? Pues la capa de ozono es una región la cual está situada en la atmósfera de la Tierra. Ella posee un fino escudo, el cual está compuesto de un gas que permite que pueda proteger al planeta, cuya función es absorber lo que es los rayos ultravioletas, los cuales están producidos por el Sol. Ayuda también a preservar lo que es la vida dentro del planeta. Sin embargo, esto no hace inmune a la capa de ozono de las actividades dañinas del ser humano. Una de las causas para que inicie el proceso de destrucción comienza con la emisión de la superficie de la Tierra, lo que son los gases que contienen halógenos, que contienen también los principales daños para destruirlo, que son el cloro y el bromo, el uso del bromuro de metilio en la fumigación de los productos del suelo y en las aplicaciones para la cuarentena y los previos envíos. Lo que es la eliminación de los productos como por ejemplo las espumas o los refrigeradores, los circuitos refrigerantes que tengan alguna fuga o estén presentando algún daño, esa es una de las causas por la cual se genera todo este deterioro. ¿Cuál es el problema? Como dije anteriormente, una de las causas principales o la razón de todo este deterioro son los gases los cuales están compuestos por halogenados que contienen lo que es el bromo y el cloro, ya que los halones son los principales gases originados por el hombre que destruyen, a la capa de ozono. ¿Cuál es la solución? Pues sencillamente la solución a todo esto para que acabe, podemos evitar los sprays o los aerosoles, también el uso de los extintores que contengan halones, el reemplazar los vehículos por bicicletas, porque todo eso emite gases que dañan y contribuyen al daño, y mantener en buenas condiciones lo que son los refrigeradores y los aires acondicionados. Tenemos que estar haciendo mantenimiento cada cierto tiempo, ya que como dije, alguna fuga o de todo esto, de esos electrodomésticos, son los que contribuyen al deterioro de la capa de ozono. Romero vamos a hablar sobre las lluvias ácidas. Es básicamente una precipitación, una lluvia, que puede ser desde nieve, granizo o niebla, con un pH inferior a 5.6. Usualmente esto se debe a la presencia de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Esto libera sustancias nocivas a la atmósfera, principalmente por la actividad industrial, por lo que es la quema de combustibles fósiles y las actividades agrícolas, inclusive la utilización y la emanación de gases provenientes de vehículos tanto aéreos como terrestres. Esto representa una grave problemática ambiental, ya que altera el equilibrio natural de los ecosistemas terrestres y acuáticos, con repercusiones en la biodiversidad, la calidad del agua, el suelo y la salud humana. ¿Cuál es la principal problemática de la lluvia ácida? Que esta no se limita a un área en específico, sino que puede viajar a miles de kilómetros desde su origen, afectando regiones lejanas a las fuentes de la contaminación. ¿Cuál es la causa? Las emisiones de dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno generadas por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural, principalmente generadas por las centrales eléctricas e industriales, adicionalmente a los gases emitidos por los transportes vehicular y aéreo, las actividades agrícolas y el uso de fertilizantes nitrogenados y el estiércol del ganado liberan amoníaco a la atmósfera que aún propicia muchísimo más la generación de esta contaminación. ¿Cuáles son las consecuencias que genera la lluvia ácida? A nivel de ecosistemas terrestres, produce daños en los bosques, pérdida de la biodiversidad, acidificación de lagos y ríos y la erosión del suelo. A nivel de estructura o infraestructura, promueve la corrosión de edificios y monumentos. Afecta tanto materiales como el mármol, la piedra caliza, el metal, causando un deterioro y desmoronamiento. A nivel de salud física, promueve problemas respiratorios como el asma, bronquitis y neumonía, y puede tener efectos a nivel del sistema cardiovascular. Se ha detectado una mayor incidencia de enfermedades cardíacas y de accidentes cerebrovasculares. ¿Cuáles son las posibles soluciones para esta gran problemática de las lluvias ácidas? La reducción de las emisiones de dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, la promoción de energías renovables
fomentar el uso de fuentes limpias de energía como la solar, la eólica y la hidroeléctrica, reducir el consumo de energía, control de las emisiones agrícolas y reducir el uso de fertilizantes nitrogenados, la conservación de los bosques, proteger y reforestar áreas boscosas, así como hacer uso consciente del agua para no derrocharla. Entre los acuerdos internacionales tenemos el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Este acuerdo estableció un marco general para la cooperación internacional en la protección de la capa de ozono. El Protocolo de Montreal es un protocolo que amplió el Convenio de Viena y establece medidas específicas para la eliminación gradual de las sustancias que agotan la capa de ozono. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aborda las emisiones de gases del efecto invernadero, incluyendo algunos que contribuyen con la formación de las lluvias ácidas. El Protocolo de Kioto. Este protocolo establece compromisos específicos para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo algunos que contribuyen con la formación de la lluvia ácida. Entre los protocolos, adicionalmente al protocolo de Montreal, que ya acabo de mencionar, como el protocolo internacional para la protección de la capa de ozono, está el protocolo de Gotemburgo sobre la contaminación atmosférica transfronteriza de largo alcance, que tiene como objetivo reducir las emisiones de azufre y nitrógeno, que son los principales causantes de la lluvia ácida. Entre los decretos nacionales, aquí en Venezuela podemos mencionar una normativa que regula el control al consumo, la producción, importación y exportación y el uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Es importante destacar que el marco legal para la protección tanto de la capa de ozono como de la lluvia ácida está en constante evolución, con nuevos acuerdos, protocolos, decretos que se desarrollan y se adaptan periódicamente a las necesidades de responder a desafíos emergentes o fortalecer la protección del medio ambiente. Buenas tardes, profesor. Le habla ahora Andrea Salcedo, estudiante de psicología. En mi caso, yo le voy a hablar acerca del efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural que le permite a la Tierra mantener su temperatura adecuada para la vida. Esto ocurre cuando ciertos gases, como el metano, el dióxido de carbono y el vapor del agua, atrapan el calor del sol y así evitan que escape al espacio. El efecto invernadero permite que la Tierra tenga temperatura adecuada para que haya vida en esta. Sin el efecto invernadero, la temperatura de la Tierra sería menor a los 18 grados, lo que haría la vida imposible, esencialmente, o quizás si sea posible, pues sería bastante problemática para el ser humano o los seres vivos en general. Aún así, cabe destacar que desde la revolución industrial, la temperatura de la Tierra ha ido en aumento más de lo que debería. eh, si combinamos la revolución industrial y la actividad humana junto con el efecto invernadero, pues se crea lo que actualmente conocemos como el calentamiento global, lo que por lo contrario es negativo para la Tierra. Ahora, las causas del efecto invernadero. Sus causas pueden ser naturales. Entre ellas puede estar la respiración de los seres vivos, ya que todo ser vivo, al respirar, emite dióxido de carbono. Ahora, también puede estar la descomposición de la materia orgánica. Entonces, esto pueden ser plantas y animales muertos o cuerpos humanos, ya que estos también emiten gases de efecto invernadero. De hecho, uno de los factores más importantes son las ballenas, que cuando encallan, ellas, después de morir, producen muchos gases en mucha gran cantidad por su tamaño, ¿no? Ahora, que también puede afectar los volcanes, ya que los volcanes emiten mucha cantidad de dióxido de carbono y otros gases que también van a la atmósfera. Ahora, las razones también pueden ser humanas. Esta puede ser la quema de combustibles, como el uso del carbón, el petróleo, el gas, y uno de los factores principales es el transporte, o en este caso quizás el transporte tradicional como lo conocemos, es decir, a base de gasolina. Ahora, también está la deforestación. La tala de árboles reduce en gran medida la capacidad de la Tierra de absorber el CO2 y de purificarlo, lo cual hace que se concentre aún mucho más en el ambiente sin una salida. ¿Ok? Ahora también tenemos la agricultura y la ganadería. La ganadería es una de las razones humanas que también produce más CO2, disculpe, más metano, ya que las vacas, al ser alimentadas, ellas liberan gases. Sus gases están muy concentrados de metano y estos van simplemente al ambiente. También está el uso de productos químicos, productos industriales, agrícolas, para mantener las plantas, para mantener los sembradíos. ¿Ok? Estas también contribuyen al efecto invernadero. Ahora, sus consecuencias. Consecuencias son grandes, se pueden también dividir entre ambientales y sociales. Ahora, parte de los patrones climáticos. Justo como decíamos con el calentamiento global, la temperatura va mucho más arriba de lo que debería, lo cual crea cambios drásticos en el clima. Las estaciones no se cumplen como deberían y las temperaturas en las que se han venido registrando. Acidificación de los océanos. El aumento del CO2 en la atmósfera también se disuelve en el océano, lo que hace que estos se vuelvan más ácidos. Y la pérdida de la biodiversidad. Los cambios en el clima afectan el hábitat de nuestras especies alrededor de todo el mundo, lo cual dificulta su supervivencia. Y destruye. Por eso vemos muchas especies en peligro de extinción. Ahora, también sus impactos son sociales. Acciones climáticas evita que los sembradíos se desarrollen como naturalmente deberían hacerlo.
Ahora, problemas de salud. La concentración masiva de gases como el dióxido de carbono y el metano afectan notoriamente la salud de los seres humanos, especialmente problemas cardiovasculares o problemas respiratorios. Se han visto casos de pulmones que están aún mucho más afectados a raíz de todo esto. Ahora también tenemos el desplazamiento de personas. Gracias a que el calentamiento global está afectando notoriamente las temperaturas del planeta, hemos ya evidenciado y presenciado el derretimiento de muchos glaciares. De hecho, acá en Venezuela perdimos nuestro último y único glaciar. Este año se reportó. Esto causa el crecimiento del mar, lo cual en áreas costeras pues afecta a la gente, inundando así sus casas. Ante esta problemática, muchas soluciones vienen de la parte humana y también de la parte natural. En su mayoría de la parte humana, entre estas está utilizar energía renovable, empezar a desarrollar más sistemas masivos que permitan el uso de energía renovable, especialmente en las industrias. También está la eficiencia energética, es decir, mejorar el consumo de energía tanto en hogares como en industrias, es decir, ser más conscientes en dónde estamos dejando que la energía se vaya, pues, sin pensarlo mucho, ¿no? También está la captura y el almacenamiento de carbono, es decir, empezar a generar o desarrollar tecnologías que ayuden a capturar el CO2 que emiten las industrias, ya que son de los factores más influyentes en esto. Ahora, soluciones naturales. La reforestación y la conservación de bosques. También es parte del trabajo humano ayudar a la reforestación, especialmente dejando la tala y empezando a plantar nuevos árboles, quizás no solo en el bosque, pero también en nuestro día a día. Acá en Barquisimeto específicamente, esto está evolucionando, ya que calles que antes estaban con árboles bastante frondosos y ancianos, pues actualmente ya no los tienen desde hace quizás algunos 5 años en adelante, lo cual hemos visto y hemos experienciado en cuanto a las olas de calores que hemos vivido ahora. Ahora, ¿qué tenemos también entre las soluciones naturales? Pues tener agricultura más sostenible, es decir, agricultura que se apoye en el ambiente, que sea una relación simbiótica y no que tome de él y que de vuelta pues lo contamine. También incluye para la ganadería, es decir, eso también incluye la ganadería. Es decir, empezar a tener prácticas más saludables y más amigables con el ambiente al momento de pues, mantener el ganado. ¿Qué también se puede hacer? Pues ayudar a restaurar los ecosistemas, así como ayudar a la reforestación, pues también ayudar a mantener manglares, humedales, praderas marinas y cuidar su hábitat. Ahora, entre las soluciones sociales, pues se quiere destacar principalmente la educación a los niños desde muy pequeños y también a los adultos, la importancia del cambio climático que está ocurriendo y sus consecuencias que muy probablemente no tengan vueltas atrás. También se puede pensar por parte del gobierno, pues usar incentivos económicos para las industrias, principalmente en cuanto a pues, reciclar, a utilizar energías más amigables con el ambiente, energía eficiente. Y pues acciones individuales que podemos empezar a usar desde hoy, pues empezar a reciclar, a reutilizar, ser más conscientes en nuestro consumo, ya sea de plásticos, de alimentos que vengan de lugares que pues quizás no estén siendo muy amigables con el ambiente y también ser más conscientes al momento de desplazarnos, es decir, movilizarnos con transportes que sean más amigables con el ambiente. Entre estos no solo está pues quizás el transporte automovilístico, eléctrico, también tenemos por uso de las bicicletas, de patinetas, de patines o de esencialmente cualquier método de desplazamiento al que tengamos acceso. Gracias. A largo plazo de la temperatura atmosférica de la Tierra, demostrado por estudios paleoclimatológicos, la medición directa de la temperatura y el registro de temperatura del último milenio. Descripción del problema. Esto sucede cuando las actividades del ser humano aumentan los gases contaminantes del efecto invernadero, provocando que la temperatura media del planeta aumente. Gases contaminantes: el dióxido de carbono, que su fórmula química es CH4, y el óxido nitroso, que su fórmula química es N2O. Causas del calentamiento global. El clima se ha visto afectado por factores naturales como lo son la radiación solar y la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Por otra parte, el desarrollo de la ganadería ha provocado que las vacas y ovejas produzcan gran cantidad de metano durante su digestión. La tala de árboles ha provocado que su función de absorber el CO2 se reduzca. Soluciones para mejorar el cambio climático. Podemos cuidar la forma en la que nos desplazamos y podemos cuidar también la electricidad. Muchas gracias. Contaminación radioactiva. Esto sucede cuando se liberan materiales radioactivos como lo son un accidente o un acto de terrorismo. Consecuencias: cáncer en la piel, caída del cabello, quemaduras, entre otros. Soluciones: buscar fuentes de energía para disminuir el uso de plantas eléctricas, mantener centros nucleares a un mínimo radio de 300 kilómetros alejados de los centros urbanos.
Ahora vamos a hablar acerca del marco legal del efecto invernadero, el calentamiento global y la contaminación radiactiva. Acuerdos internacionales y protocolos. La COP, mejor conocida como la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se fundó como una asociación destinada a traer los problemas que tuvieran relación con el cambio climático. En esta se invitan a los líderes de diferentes países con el propósito de debatir en torno a los desafíos del cambio climático. Como es de saber, esta se comenzó a realizar en 1992 en Río de Janeiro, y desde entonces se realiza de forma anual en diferentes lugares del mundo. Entre los protocolos y acuerdos está el protocolo de Kioto. Este acuerdo internacional fue aprobado el 11 de diciembre de 1997, pero entró en vigencia hasta el 2005. Actualmente se han unido 192 países y tienen como objetivo disminuir los efectos del cambio climático, que están acelerando el efecto invernadero en el planeta. Aparte del protocolo de Kioto, otro protocolo que tenemos que marcó un precedente a nivel mundial, y es el Acuerdo de París. Este se estableció durante la Conferencia de las Partes 21 en Francia. Este acuerdo es de los tratados más conocidos a nivel mundial y también es la base de muchas otras iniciativas internacionales. Para ese entonces, durante ese periodo, se unieron 200 países apoyando, participando en la conferencia. El objetivo es simple, es limitar el calentamiento mundial por debajo de los 2 grados y, si es posible, a los 15 grados. Entre otros acuerdos está el Acuerdo de Copenhague. Este vino antes del Acuerdo de París. Este se estableció durante la COP15 en el 2019. Entre los aspectos positivos de este acuerdo destaca el reconocimiento de las necesidades de limitar el incremento de la temperatura global a 2 grados, que es lo mismo que se propuso en el Acuerdo de París. En el Acuerdo de Copenhague no fue de gran provecho, o no tuvo sus resultados positivos como la gente lo esperaba. Posterior a ese, el Acuerdo de París, que tuvo un gran impacto, como mencioné anteriormente, a nivel mundial. Entre los decretos nacionales tenemos las normas sobre calidad del aire y el control de la contaminación atmosférica. Este decreto se emitió en abril de 1995. Este decreto regula la contaminación de magnitud atmosférica en Venezuela. Otro decreto que tenemos es la norma sobre evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el ambiente. Este decreto fue emitido en marzo de 1996. El mismo trata de regular las actividades que puedan dañar el ambiente dentro del país, Venezuela, donde nos encontramos. Cabe señalar que todos estos acuerdos y protocolos trabajan en pro de la mejora de la reducción de los gases de efecto invernadero.